es fabuloso lo mejor que les puede pasar a los niños con este tipo de enfermedades, de las que sé muy poquito, o sea, aprendí lo necesario para poder dar esta charla, pero no pretendan que yo hable de colostomía ni de patologías anorrectales, porque no es el caso. Yo voy a hablar de lo que les pasa a los niños, a los padres, a los hermanos, cuando transitan por estos lugares. Bueno, para eso me llamaron, además soy psicóloga. Trabajo mucho en orientación a padres y he acompañado a otras, ya lo van a ver, con temas de diabetes y de celiaquía y de un montón de temas de salud. Me parece que tengo un montón de cosas que les pueden llegar a servir como papás en este tema. Pongo una presentación para no olvidarme de nada y a partir de ahí hablamos. Compartir. Bueno, ¿cómo transitar una patología colorectal pediátrica en familia? Que ya lo de pediátrica hace una diferencia, porque las patologías adultas, hay un adulto que decide, que piensa, que dice quiero, no quiero, que opina. Eh, Acá tenemos un bebé o un chico muy chiquitito que ni siquiera sabemos lo que pasa, en algunas por ahí sí sabemos, en otras ni siquiera sabemos si lleva tiempo saber lo que le pasa, y hay un papá y una mamá que están, ahora vamos a ver, asustados, preocupados y que hay mucho que trabajar en este sentido y por eso las asociaciones son fabulosas, porque como dijeron tanto Carla como Lu, eh, transmitimos experiencia, lo que yo aprendí te lo cuento a vos, tal médico sí, tal médico no, para conseguir tal medicación tenés que hablar con tal ministerio, o sea, hay un montón de información que las personas que empezaron las aprendieron con sangre, sudor y lágrimas y que ahora ustedes ya tienen por las fundaciones carpetas, información y un montón de cosas, además de el que ya lo pasó y está mejor, para poder sostener al que recién entra, y todo esto realmente es de enorme ayuda. Bueno, ¿qué pasa al comienzo? Sorpresa, incredulidad, mucho enojo, mucha ofensa. ¿Cómo me va a pasar a mí esto, a mi hijo? Yo siempre digo que empezando porque cuando nos casamos, pero cuando nos casamos primero y después cuando tenemos un hijo, estamos con una omnipotencia ridícula que creemos que nunca nos va a pasar nada y entonces la sorpresa tremenda de que pasan cosas y no sabemos qué es lo que pasa, mucha duda. Mm, ¿Estaré bien? ¿Estará mal? ¿Este médico servirá? ¿No servirá? Mucho miedo, mucha inseguridad, mucha preocupación, sensación de culpa, estaré haciendo lo que hay que hacer, no estaré haciéndolo, y ahí ya empieza un concepto importante y es, no es lo mismo que culpa que responsabilidad. Cuando yo siento culpa, probablemente haga macanas, te regalo cosas de más, te hago un montón. Cuando yo me hago responsable, esto me pasó, quise tener un hijo y ahora tengo un problemón, obviamente no lo elegí, pero me hago responsable y me hago cargo. Cuando me hago responsable, me hago responsable de las consecuencias, pero dejo de darme manija con si yo no hubiera comido, si yo no hubiera hecho, si yo... Tenemos la fantasía de que si yo hubiera hecho las cosas de otra manera, esto no habría pasado. Y no es más que una fantasía que nos llena de culpa. En cambio, me hago responsable de esto que pasó, que no lo elegí, que ocurrió, pero me hago responsable de esto. Voy a tomar realmente buenas decisiones. En estas patologías colorectales agrego algo que no se me hubiera ocurrido en otras, y es la vergüenza. Cuando hablamos, empecemos porque no podemos hablar ni de la caca, porque uno no sabe si decir popó, si decir caca. Entonces, solamente que haya problemas con esto da mucha vergüenza. Entonces, papá y mamá, y los abuelos, y los tíos, y los hermanos, van a tener que aprender a hablar de temas, de olores, de pedos, de cosas que cuesta un montón hablar y que lamentablemente, lamentablemente no, lamentablemente y por suerte, es importante hablar de estas cosas, porque tengo una autora que me gusta mucho, que se llama Brené Brown, que dice que la vergüenza es la mejor amiga del secreto y del silencio. Cuanto más secreto y más silencio, la vergüenza en vez de achicarse crece, porque cada vez lo puedo contar menos y que entonces cuando algo me da vergüenza, lo tengo que amasar y amasar y amasar y lo tengo que hablar con poquita gente que yo quiero. Ella también dice, rara vez va a haber más de 5 personas que puedan escuchar aquello que nos da un poco de vergüenza, pero poder hablar con esas 5 personas que nos digan, ¿cómo no vas a estar harta? ¿Cómo no te va a... Nada, ¿cómo vas a tener ganas de contarlo en el jardín de infantes? Es un alivio saber que hay alguien que me puede escuchar y que me puede acompañar, pero realmente no es una emoción que yo suelo mencionar, pero me parece que en estos casos sí, hay mucho de esto, e incluso mucho de negación. Me hago el asumido, me hago que no me importa, pero en realidad no se lo cuento a nadie, entonces tengo una carga enorme
que está muy bueno compartir cuando tenemos estas cosas. Y además, a los mismos chicos les sirve, porque si no, si guardamos silencio, hay como, no sé, es como si hubiera un gorila sentado arriba de la mesa y nadie hablara del gorila. El gorila está y le tenemos miedo, no nos gusta, molesta, hace ruido. No, no, tenemos que hablar de todas estas cosas en beneficio de todos los integrantes de la familia. Y entonces pasa esto, que pasa en muchísimos temas, pero en las enfermedades crónicas pasa un montón. Partimos de la nube. Yo estaba en una nube, vivía en el paraíso creyendo que iba a tener hijos sanos y que nada de esto me iba a pasar. Omnipotencia 100. La omnipotencia 100 es un estado ilusorio que a algunas personas por suerte se nos da bien y a otras no tanto, pero en realidad no es de buen cuidado la omnipotencia, porque con la omnipotencia yo no sé si mi hijo satura bien el oxígeno, yo no sé nada de lo que le pasa y por ahí, no sé, no está creciendo bien y yo ni me entero que no está creciendo bien porque está todo bien, está todo bien. ¿Cuál es el problema? Cuando nos caemos de la nube, por eso puse una nube, nos caemos al piso y pasamos de omnipotencia 100 a impotencia. Si pasó esto, cualquier cosa puede pasar. Entonces ya antes creía que yo la tenía clarísima, que todo iba a estar fantástico, y de golpe digo, cualquier catástrofe puede ocurrir. Todo esto va a ir de malo en peor, de malo en peor, de malo en peor. Y ese es un estado durísimo, donde hace falta mucha compañía, médicos, amigos, gente cercana. Y el último paso, que es el más interesante de todos, y el que ojalá todos estuviéramos en esto, con patología colorectal o no, es el estado de potencia 70. O sea, ya no soy omnipotente, ya no creo que no me va a pasar nada, tampoco tengo la sensación de que me va a pasar todo. Ya tengo claro cuál es mi enemigo, de qué me tengo que ocupar, cómo son las batallas, cómo es, en qué orden, cómo lo hago, de qué se trata todo esto. Entonces, el estado de potencia 70 en todas partes es mejor que impotencia, por supuesto, pero que omnipotencia también, porque la omnipotencia nos ciega para creer que nada va a pasar. No sé, mi omnipotencia hizo que yo este año no me vacunara contra la gripe. Y ya me gripé 2 veces, y tengo 70 y me debería haber vacunado. ¿Y por qué no me vacuné? Porque, ¿qué me va a pasar? Y soy una tonta, porque me tendría que haber vacunado, todavía estoy pagando el precio de lo que no hice. Entonces, mucho mejor esta idea de, ¿quién te pensás que sos? ¿Por qué no te vas a agarrar gripe? Tenés una edad para cuidarte. Entonces, realmente el estado de potencia es doloroso, a nadie le gusta caerse de la nube, todos vivíamos felices arriba de la nube, pero estamos mucho mejor cuando estamos en el suelo con esta potencia que yo llamo 70, que no tengo ni idea de si es 70, si es 60, si es 80, ojo, pero es este pedacito que hace que yo revise un poquito lo que me está pasando. Bueno, llega el diagnóstico, antes de poder asimilar el diagnóstico, enfermedad, malformación, tenemos que informarnos un montón, tenemos que saber del tema, tenemos que entender y tenemos que aceptar, y esto lleva tiempo. Uno dice, no sé, ¿cómo hago para tragarme este escuerzo, este sapo gigantesco que de golpe me mete? Y nada, bocadito por bocadito, de a poquito te lo vas a ir tragando. Pero para eso hay que hacer algo como muy activo, no es simplemente espero hasta que me venga la tranquilidad. No, la tranquilidad me va a venir de informarme, de conocer, de hablar con otros, de entender, de conectarse con Amar o con Hirschsprung Argentina, o sea, con muchas comunidades de gente que nos va a poder acompañar en este proceso para poder metabolizar y hacer propio de mi hijo el diagnóstico, que es muy importante este proceso. Si no, vamos a seguir peleando, vamos a seguir viendo ahora, por un montón de cosas que no vale la pena. Y entonces viene, en este potencia 70, una parte importante es el duelo. Duelo quiere decir, me despido de la vida que yo hubiera querido para aceptar la vida que me está tocando. Y hay un cuento que seguramente conocen que habla de Holanda o Italia, planeé un viaje a Italia, pero llegué a Holanda. Y sí, en Holanda hay un montón de cosas interesantes, pero yo estoy enojada porque no estoy en Italia. Y bueno, el duelo tiene que ver con eso. Llegué a Holanda y a ver qué tiene de bueno Holanda, qué tiene de malo Holanda, qué tiene de bueno Holanda, nada, veo, pero esto es el duelo. Hacemos miles de duelos en la vida. Este es un duelo particularmente fuerte, digamos. ¿Y qué es un duelo? Primero me enojo, después niego, hago de cuenta, no, a mi hijo no le pasa, hicieron mal el diagnóstico. Regateo, tiene que ver con si yo nunca más tomo vino, podría ser un regateo, si nunca más tomo vino se va a curar, o si le doy de comer tal cosa no le va a pasar, hasta que llega a nosotros la tristeza,
y la aceptación. Este camino no es lineal. Paso del enojo a la tristeza, de la tristeza a un poquito de aceptación, de la aceptación a la negación, de la negación al regateo. Es una ida y venida que finalmente va a ir llegando hacia la aceptación del duelo, que por otro lado, como todos sabemos, si transitamos un duelo, cuando terminamos de aceptar el duelo somos más sabios que antes. Nadie elige pasar por un duelo, nadie quiere un duelo. Pero después del duelo pueden pasar dos cosas. O me achicharro, como una pasa, porque no aprendí nada, y me enojé y busco culpables, y hago todo mal, 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 y estoy sigo enojada, 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 o crezco. Entonces, claramente elijo crecer, no elijo achicharrarme, por eso está bueno entender el duelo como algo que por ahí en este momento no entiendo que me va a hacer bien, pero que a la larga sí me va a hacer bien. Y de la mano del duelo, lo que aprendemos es a vivir y no a sobrevivir. Porque sobrevivir, y esto es todo un proceso que parece fácil de decir, pero no es nada fácil. Si estoy con la cabeza muy metida en esta dificultad, me la voy a pasar sobreviviendo nada más. Y uno tiene que hacer todo este proceso que tiene que ver con lo que vamos aceptando y vamos pudiendo hacer para que esto forme una parte de la vida nuestra y una parte de la vida de nuestro hijo, pero que no nos tome toda la vida. O sea, cuando sobrevivimos es porque me tomó entera. Y si me tomó entera, todo lo demás son manotazos, manotazos. Si yo puedo vivir y dentro de este vivir la enfermedad, la patología, las operaciones, los tratamientos, forman una parte de esto, entonces voy a estar viviendo. Y si yo vivo, mi hijo vive. Lo que pasa es que si yo sobrevivo, mi hijo sobrevive. Y entonces no es una buena calidad lo que le ofrecemos. Si nosotros logramos llegar al punto de poder vivir con esta vida súper complicada que ustedes tienen, es maravilloso el regalo que se hacen a sí mismos, pero que le hacen a sus hijos también. Y no solo al hijo con la patología, sino también a los otros hijos. Porque los otros hijos también padecen que estamos sobreviviendo, que comemos cualquier cosa y que todo es un caos. Y acá de la mano diría algo que no se me había ocurrido, y es una de las cosas más lindas que uno puede hacer acá es pedir ayuda o aceptar ayuda. Porque a veces, para poder vivir, necesito que alguien vaya al supermercado y me haga las compras. O necesito que mi mamá me lleve los chicos al cole para que yo pueda dormir un ratito más. Y a veces por no molestar, otras para creyendo que somos super mamá, super papá, super familia, nos queremos arreglar solos. Y la verdad es que es súper doloroso para todos. Y además, esa vecina, la mamá del compañero de colegio, la hermana, de alguna manera, ayudándonos, se siente bien, porque no se imaginan el alivio que tenemos los que no tenemos un chico con una patología de este tipo. Entonces, de alguna manera no me tocó, a esa persona que sí le tocó, la tengo cerca, quiero ayudarla de alguna forma para devolver esta suerte que tengo yo que a mí no me está pasando. Entonces, no es solamente por pedir ayuda, es también porque aceptando ayuda, aceptamos el otro que también está procesando la culpa de tener hijos sanos o el miedo de que esto le pase. Entonces realmente vale la pena no solo pedir, sino también aceptar. A veces cuesta un montón aceptar la ayuda. Bueno, ahí pasamos a la etapa de los estudios, los especialistas, los diagnósticos, las operaciones, los tratamientos, lo que decía Carla, que ustedes se hacen enfermeros, médicos, en muchas patologías que yo he acompañado, a veces, no sé, una paciente epiléptica, los que más sabían sobre medicación eran los padres, porque ellos iban yendo de especialista en especialista y al final los que sabían, no, no, esta medicación a mi hija le hace mal, eran los papás. Entonces es muy interesante. Es una responsabilidad enorme, pero es muy interesante saber cuánto pueden aportar ustedes como papás a todas estas cosas, incluso hasta cuánto pueden ayudar con una idea que, no, pero si lo haces de esta manera es más fácil o lo que fuera. Realmente siéntanse eh, que ayudan a los médicos, no solamente que los médicos les ayuden a ustedes también pueden ayudar a los profesionales que los están acompañando. ¿Cómo lo entendemos a esto? Como un camino de cornisa. Esta imagen se me ocurrió ponerla en la pandemia porque no teníamos ni idea de lo que iba a pasar en la pandemia. Y entonces, cuando uno anda por un camino de cornisa, no dice, uy, hay una curva, ¿qué va a pasar? Paro el auto porque no sé qué va a pasar. No, no, yo ya sé que cuando doblen la curva, algo interesante va a ocurrir. Y entonces me voy dando cuenta y confiando que puedo ir en un camino de cornisa. Doblo para la izquierda, doblo para la derecha, y cada vez veo que un pedazo del futuro, los próximos metros, lo que se viene.
Y entonces vamos un paso por vez. Y acá les cuento otro cuento, soy muy de contar cuentos. Un chiquito tenía que hacer no sé cómo se llama, porque si fuera de planta se llamaría herbario, pero este era un pájaro horario, no sé qué era. Pero el chico tenía que hacer un trabajo que decía una hoja por hoja sobre cada pájaro y no lo hacía, y el papá le decía, dale, hacelo, y el chico no lo hacía, y llegaron las 12 de la noche y no lo hizo, y le dijo, papá, ayúdame, por favor, que tengo que poner los 20 pájaros y no empecé. Y el papá le dijo, yo te avisé 50 veces. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y el papá lo miró y le dijo, pájaro a pájaro, o sea, hoja por hoja. Esto es lo mismo, esto es paso a paso. Un ratito esto, sin preocuparnos tanto por el futuro, sino estamos en este tramo del camino. En este tramo me preocupo por esto, después veré lo que tengo que hacer. Pero por ahora estoy en el colibrí, me quedo con el colibrí y acá me quedo. Y después veré lo que pasa cuando pase el hornero. Es otro capítulo de la película. Eh, este paso a paso para nosotros y también para el paciente, si no es tan chiquito, que por ahí en los de Amar son más chiquititos, pero en de Carla por ahí no son tan chiquititos, pero también para los hermanos, para la familia, para los amigos. ¿Cómo hacemos? Tenemos que hablar de lo que sabemos, tenemos que hablar de por ahora, porque nunca, siempre ya está resuelto. Son frases que hay que borrar del vocabulario. Entonces, por ahora, en esta etapa, cuando lleguemos a la curva veremos, a los nuevos estudios, veremos cómo seguir, borramos la palabra sí, no, listo, siempre, nunca, para pasar a usar es probable, quizás, ya veremos, los que saben están pensando, ya nos vamos a enterar, o sea, con esta confianza de que de a poquito voy a saber, o sea, cuando doble la curva ya me voy a enterar de lo que pasa. No, así nos preparamos y los preparamos para las distintas alternativas que no sabemos nosotros, ni tenemos por qué saber. Perdón, me meto caramelo en la boca porque me duele la garganta. Así que voy a hablar medio confuso por un ratito. ¿De qué nos tenemos que cuidar en este proceso? Porque papá y mamá arman lo que llamo yo la cinchada. Es gravísimo, cuanto más, pongámosle que la mamá está preocupada, es gravísimo. El papá dice, no es para tanto, sos una exagerada. ¿Qué pasa? Los dos tienen razón, los dos están equivocados. A lo mejor no hay riesgo de muerte, pero es para preocuparse. Las hinchadas llevan mucha energía y ustedes no tienen tiempo ni energía para desperdiciar. Entonces, uno tiene que entender, y acá hablo de las hinchadas de papá y mamá, pero las hinchadas puede ser entre el papá y el doctor, las hinchadas puede ser con la enfermera, las hinchadas puede ser con el paciente, o sea, siempre que nos ponemos en posturas opuestas, ¿es grave? ¿Es leve? ¿Me estoy ocupando mucho? ¿Soy muy relajado? ¿Me preocupo? ¿Me relajo? Desperdiciamos energía. La realidad es que tenemos que dar como un paso al medio. El que se preocupa mucho puede aflojar un poco, el que se preocupa poco, acompañar al otro en su preocupación. O sea, vamos al medio, y cuando vamos al medio, en vez de restar, sumamos. En la cinchada, restamos. Cuando salimos de la cinchada, sumamos. Imagínense otra imagen que es el sube y baja. Cuanto más abajo estoy yo, sin darme cuenta, más lo hago subir al otro lado. Entonces, si yo no estoy nada preocupada, lo preocupo un montón a él. Pero es tremendo que haya un progenitor muy preocupado y el otro nada. Es muy angustiante para el que está muy preocupado y aparte es muy solo. Entonces, realmente es muy importante ver en dónde me estoy metiendo en estas hinchadas. ¿Por qué? Porque la hinchada implica, yo tengo razón, vos estás equivocado. Y el otro dice, no, yo tengo razón, vos estás equivocada. Y la realidad es, yo tengo un poco de razón, vos tenés un poco de razón. Cuando salimos de la hinchada tenemos tesis. Es serio, estoy preocupada. Antítesis, sí, pero no es debido a muerte. De esta vamos a salir. Síntesis, yo que me hacía el relajado, me preocupo un poco para que vos no seas la única dueña de la preocupación o el único dueño de la preocupación. Estamos mucho más acompañados y realmente sumamos con esto. La verdad, que en estas cosas hay mucha alerta, hay riesgo, no hay recreo. O sea, uno en muchas cosas dice, no hay pausa, no hay pido. No sé si se acuerdan de cuando éramos chiquitos. Tengo miedo en esta escondida, pido, listo, para el juego. Yo me saqué el miedo. No hay pausa, no hay pido, nada. Acá estamos metidos hasta la cabeza. Entonces es muy importante estar realmente como equipo en esto. Y sí es importante, esto que les decía recién,
buscar recreos, pidiendo ayuda y aceptando ayuda de otras personas y complementándonos. En vez de la cinchada, vamos sumando, para qué soy bueno yo, para qué sos bueno vos, y vamos viendo cómo repartimos las tareas de a poco. Por otro lado, no olvidemos a los hermanos y otros convivientes, porque ante una cosa, patología seria o ante un diagnóstico difícil, cambia el clima de la casa. Los papás se asustan, están ocupados, están preocupados, no están nunca en casa. El chico entra y el papá deja de hablar lo que estaba diciendo, la mamá llora. O sea, pasan un montón de cosas que los chicos no son tontos y se dan cuenta de que pasa algo grave. ¿Qué pasa? No, no pasa nada, no te preocupes. No, sí me preocupo. No, si estoy mirando y me doy cuenta que acá hay un gato encerrado y volvemos al gorila. Es mejor que sepamos, sí, tu hermano tiene un diagnóstico, que estamos preocupados y bueno, hoy nos lleva mucho tiempo. ¿Y qué le pasa a ese hermano sano? Lo primero que necesita es que alguien le diga y la bronca que te da y ya estás harto. Y yo digo que es horriblemente injusto lo que estoy diciendo, pero venía lo más feliz y contento con una vida tranquila y de golpe no le nació un hermanito, le nació un problemón. Nada, internación y montón. Y si no es que le nació, cuando nace empieza o van empezando el problemón. Entonces necesita mucha empatía en el sentido de, vale que estés enojado, vale, pero empatía sola no. Empatía, límites y duelo. Te acompaño en el dolor, no fue a propósito, esto ocurrió, acá estamos, pero límites sí, duelo sí, pero al mismo tiempo entiendo, y claro, cómo no te va a dar rabia, y cómo no te va a poner celoso. Sí, le da celos que uno al otro le hace un regalito porque le tuvo una intervención dificilísima, y sí le da rabia. Bueno, pero vos tenés que entendernos, ves que a vos no te operaron de nada, por eso no te regalamos nada. Es una maldad decir eso, porque el chico se sintió horrible, y por qué no tiene todo el derecho de decir, hey, sí, pero a él le regalaron, a mí no me regalaron nunca nada. Entonces, mucha empatía. Alivio y culpa. Tenés permiso de sentir alivio porque no estás enfermo. No tenés la culpa. No fue tu culpa. Los chicos chiquitos, sobre todo, pero los grandes y los adultos también, creemos que todo lo bueno que pasa es gracias a nosotros y todo lo malo que pasa es por culpa nuestra. Entonces, que alguien me diga, no tenés nada que ver, fue mala suerte, esto es algo del cuerpo, nadie puede lastimar a un bebé en la panza de la mamá, olvídate. Ay, qué alivio saber que no es mi culpa y qué alivio seguir estando enojado con mi hermanito. Y también que sepa que nada de tu enojo le va a dañar a tu hermanito. A veces pasa eso y no pasa nada con eso. El hermano tiene derecho a enojarse, tiene derecho a sentir celos, está bien, se siente desatendido, y un chico o chiquita que se siente desatendido, se siente no tan querido, se siente abandonado, querría estar enfermo. Y yo digo, no, sos tonto, ¿cómo se quiere estar enfermo? Y sí, querría estar enfermo, porque entonces estaría con vos todo el tiempo, me internaría con vos, yo te extraño en casa. No, no es tonto, hay que ser empático. Y sí, claro que pensás eso, pero yo estoy muy contenta que no estés enfermo. O sea, los chicos tienen como pensamientos que son el mundo al revés. Y uno tiene que aprender a pensar en el mundo al revés. Y sí, corresponde que tenga ganas de estar enfermo como el hermano. Ese hermano sano necesita, estoy hablando de hermano, abuelo, tío, o sea, primo, necesita información para estar tranquilo. Incluso ayuda. A veces hasta necesitan ayudar. No porque le digamos, o sea, es hermano, pero muchas veces sí puede colaborar en otras cosas, por ahí no en cosas que lo asusten o que le den miedo, pero sí puede ayudar en poner la mesa, en esperar un ratito, pero no es tu tarea cuidar a tu hermano, no, no es tu tarea cuidar a tu hermano, esa es tarea de papá y de mamá, que son quienes lo quisieron tener. La verdad es que ante situaciones difíciles, los más chiquititos se portan mal, porque un chiquitito no puede decir, me cambiaron a mi mamá y a mi papá, y yo quiero a mis papás de vuelta, y entonces lo que hago es portarme pésimo, porque por lo menos vuelve mi mamá la loca, no volverá la amorosa, pero la enojada sí vuelve, y esto me da mucha tranquilidad. Por lo menos una parte de mi mamá vuelve. Los más grandes hay que estar más atentos, porque miran la situación y dicen, esto es tremendo, así que a partir de ahora me sobreadapto. En vez de dejarme cuidar o de pedir cuidados, cuido a mis papás, cuido a mi hermano, y entonces, lamentablemente, ese chico, no digo que deja de crecer, pero pierde un montón de cosas. Es súper importante estar atentos a que ese hermano o hermana no se sobreadapte, a que pueda todo lo anterior.
protestar, enojarse, sentir alivio, y que podamos conversar de eso para que vea que nosotros tenemos espalda suficiente para sostener a su hermanito enfermo y también para sostener el fastidio o lo injusto que a él le parece todo esto que está pasando y que en realidad no tiene que ver con él. Bueno, ¿cuáles son las herramientas para esto? Otra vez, no necesariamente para el bebé, porque el bebé por ahí no las usa, pero sí para los hermanos. En cuanto aparece una patología mínimamente severa, igual en todas las casas debería haber juego de médico, libro de doctores, muñecos en consultorios y en los consultorios también debería haber muñecos y juego de médico, porque no es lo mismo que el chiquito le haga al oso lo que el médico le va a hacer a él a los 2 minutos, que el médico avance sobre su cuerpo, invadiendo su cuerpo. Entonces, realmente en todo consultorio, en toda casa debería haber todas estas cosas, con estas cuestiones más complicadas, por ahí es más difícil, pero si tenemos que hacer una colostomía, está buenísimo. Tener un muñeco que de alguna manera nos ingeniamos para ver cómo lo hace y le cambiamos la zona y hacemos todas estas cosas con el muñeco. Los chicos eh, necesitan para curarse hacer activamente lo que sufren pasivamente. Entonces, si es un bebé, por ahí lo vamos a hacer con el hermano, para que el hermano lo hace con el muñeco. Si es con nuestro hijo, lo vamos a hacer con ese hijito, que a partir del 1 año y medio ya podemos hacer estos juegos. O sea, el juego hasta el 1 año y medio no se puede porque no tiene capacidad de simbolizar, pero el chiquito de 1 año y medio ya puede hacer estos juegos básicos y le sirve un montón. ¿Por qué? Porque el juego, primero es esto, hago lo que me hacen. Segundo, lo veo en una distancia que tolero. Si a mí me dicen que me están por hacer esto, o me dicen que a mi hermano le van a hacer eso, es decir, no, salí, 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 salí. Pero en el juego o en el cuento está ya la situación. Yo estoy mirando algo que ocurre y que no tiene nada que ver conmigo. Y así anticipan antes, pongámosle que viene la anestesia, anticipo la mascarita y no solo lo anticipo, sino que cuando, otra vez, no bebé a partir del 1 año y medio, anticipo la mascarita y cuando vuelvo de la mascarita, vuelvo a dormir a todo el oso, al gato, al perro, a papá, a mamá, sigo poniendo mascaritas hasta que me saco el estrés de que con esa mascarita yo sentí un poquito que me ahogaba y no estuve cómodo con la mascarita puesta. Bueno, a que jugamos a todo lo que dijimos. Inyecciones, remedios, estudios, todo esto lo jugamos, lo jugamos, lo jugamos. Hace poquito encontré una chica, que ahora no me voy a acordar, en Instagram, que hace muñecos, es que igual ustedes tienen un montón de muñecos especiales para esto, muñecos parecidos al paciente. Entonces, qué lindo que es que el paciente tenga este muñeco y que lo tenga como muñeco de apego o no, pero que lo acompañe a lo largo de su vida en las distintas etapas de lo que le va pasando. Armemos un cuento con la historia de la enfermedad, ya sea de este chiquito o de otro chiquito inventado, donde acá igual ustedes tienen cuentos y va a seguir habiendo cuentos cada vez más específicos de cada patología, donde se puede ver la información del tema. ¿Por qué? Porque estos cuentos que ahora se los voy a mostrar, estas dos fundaciones, les sirven a los docentes. Esa docente se lo puede mostrar a los compañeros de colegio del hermano, o sea, no necesariamente del paciente, el paciente por ahí no está ni escolarizado, pero del hermano para que entienda más o menos de qué se trata. A los amigos, a la familia grande, además del mismo niño si no está chiquitito. Ahora vemos los cuentos que nosotros tenemos que son súper útiles. ¿Cómo hablamos sin mentir? Pero cuando yo hablaba del camino de cornisa, no mentir no significa decir toda la verdad. Uno a veces dice te voy diciendo una parte, la que vas pudiendo tolerar o la que te sirve saber. Si a un chiquito lo van a operar, ¿le sirve que yo le muestre el bisturí con el... No, le sirve que yo le muestre la mascarita y que él después va a tener un tajito en tal lugar y lo que va a ver. O sea, eso es lo que le sirve que le muestre. Lo que pasa antes de dormirse, lo que pasa cuando se despierta, pero nada más que eso. O sea, y no es mentir. Es decir, no sé, obviamente si lo pegan de la garganta, yo le voy a decir, después te va a doler un poquito la garganta y te voy a dar un poco de helado para que se te pase el dolor de garganta. Pero no le voy a decir, te van a meter un bisturí, te van a sacar todas las adenoides. No, no tiene mucho sentido, no va a estar enterado que le van a hacer eso. Entonces, sin mentir, no necesitamos decir toda la verdad. Entonces, estos libros, ahí están esos dos chiquitos que son para chiquitos hemofílicos, tú te tienes diabetes, Eliseo y las flores es para celíacos. Ay, me quedó tapado el de Amar y Leo son, no, perdón, el del costado es, no me sale, no me olvidé cuál es. Ah, es el de Crecer.
el que está tapado, por lo menos para mí, por las personas de ustedes, es un cuento sobre crecer para chiquitos que no crecen suficientemente bien. Y después tenemos Mi Hermanito Maravilla y Leo tiene Hirschsprung. Son fabulosas herramientas que además permiten otra cosa. Porque cuando yo tengo esta historia, tengo un mensaje único. Y entonces, este mensaje único es lo que sabe la maestra, la abuela, el tío, los primos. Si yo cuento con mensajes complicados, lamentablemente va a venir a mi hijo, no, porque tu hermanito, y le van a contar palabras terroríficas, o sea, va a venir, que entonces es muy importante armar una sola historia con un solo vocabulario y que con ese vocabulario nos vamos a manejar. Obviamente, cuando el vocabulario esté más cerca de la realidad, mejor, pero cada familia va a tomar la decisión de cómo es el vocabulario y cómo lo van a hacer a esto. Entonces, un mensaje único para que si le pregunto a mi tía, dice lo mismo que mamá. Le pregunto a mi abuelo, dice lo mismo que mamá. Entonces, estoy tranquilo, no necesito ni investigar, estoy en paz. No estoy escuchando atrás de la puerta para ver qué están por decir, de qué no me estoy enterando. No, me entero de todo en un vocabulario adecuado para niños. Dar buena información, y entonces esto para los docentes está buenísimo, sobre todo cuando hace falta cuidados especiales, porque no solo por los cuidados especiales, porque sí necesita, sino también para evitar el bullying. Si un docente se sienta y cuenta lo que pasa y explica bien de qué se trata este tema, nadie va a molestar al chico que le pasa esto, porque hubo buena información, respetuosa, cuidada. Incluso si a alguien se le ocurre molestarlo porque, no sé, se tiró un cohete y tiene olor, el compañero va a decir, che, pará, vos no tenés ningún problema, él tiene un problema de salud y re bien lo lleva. O sea, es muy importante encontrar la solidaridad de los otros. Y para eso hace falta estas historias que si están buenísimo y si no están, las tenemos que hacer nosotros. Por eso es ideal tener la ayuda del libro. Bueno, ¿qué desarrollamos en los chicos, en el enfermo y en los hermanos también? Fortaleza interna. Y esto en un niño sano es exactamente lo mismo, pero acá es más importante, porque los chicos se enfrentan con más desafíos y más dificultades, con lo cual tienen que tener quizás un poquito más de fortaleza. De hecho, cuando pasamos por dificultades, un chiquito con dislexia probablemente tenga mejores recursos en secundaria que uno que es recontra inteligente y que le va perfecto en los primeros grados de primaria. Cuando la vida nos enfrenta con dificultades, esto nos va ayudando, pero es importante ¿cómo le damos fortaleza interna? Primero con empatía. Eh, sí, no solamente al hermano le vale protestar, al paciente también le vale protestar. ¿Y por qué? Y no quiero, y estoy harto. Y que haya un adulto que tolere y que acompañe esto, y nada, y no lo podemos evitar y no hay más remedio. Claro que estás enojado, y dibujémoslo al doctor y clavémosle cuchillos en los ojos del dibujo y rompamos la hoja en 40 partes. No digo que sea muy, muy cristiano esto que estoy diciendo, pero el chiquito se saca la bronca de que este médico se va a meter con su cuerpo y no quiere que se meta con su cuerpo. Pero para eso hay que primero poder decir, me banco que sientas estas cosas feas, tolero que sientas frustración, que sientas miedo. Y a veces los papás, en el afán de que nuestros chicos no sufran, diluimos el enojo, diluimos la frustración, diluimos el miedo, porque como yo querría que no lo tenga, lo que quiero que entiendan es que cuando yo diluyo el enojo, la frustración, el miedo, lo que hago es hundirlo más hondo adentro del chico, no lo diluyo nada. Lo que hace el chico es decir, mamá no puede escucharme. Entonces, o no se lo cuento a nadie, o se lo cuento a otra persona. Pero qué importante es que los chicos sientan esto, que tenemos una espalda enorme para poder tolerar. Que los chicos, nada moderno lo que voy a decir, puedan esperar, esforzarse, frustrarse y sufrir. Los niños modernos son niños cristal, que no saben esperar, no saben esforzarse, no saben frustrarse, no saben sufrir, pero entonces son frágiles, son justamente cristal, se rompen de nada. Que sepan que, otra vez, no es tu culpa, no es un castigo. A medida que vaya creciendo, por ahí este es un concepto importante. Esto fue azar, digo suerte, pero la suerte no me gusta la palabra. De nada, es el azar. Esto le toca una vez a cada tanto a alguien y bueno, te tocó, vos lo tuviste, no fue tu culpa, no es un castigo tampoco, es lo que pasó. Mucho derecho a la protesta, mucho derecho a tener miedo, y ante el miedo vamos a ir haciendo como pasitos de bebé para superarlo. Por eso digo que jugar
sirve un montón, porque primero jugamos solamente la gasita y después despacito vamos haciendo lo que hace falta para que no que se le vaya el miedo, pero que pueda tolerar el miedo que tiene. Firmeza para las pautas, muy importante, porque cuando el chico toma el remedio, porque mamá se puso a llorar de la desesperación, el niño está cuidando a su mamá. Y nosotros queremos mamás que cuiden a sus niños y papás que cuiden a sus niños, no niños que cuiden a sus papás. Tenemos que tener la espalda nosotros para decir, sí, la sonda te la voy a cambiar, el remedio lo vas a tomar, enojate tranquilo conmigo, vos enojate tranquilo que yo no me voy a enojar, porque yo sé que te estoy torturando y que vos no querés y que el remedio es feo, que la sonda no te gusta. Enojate tranquilo, pero esto lo vamos a hacer. Entonces es importante esta firmeza, o sea, te acompaño en lo que te pasa, pero te pongo firmeza. No sobornar. Los sobornos tienen patas cortas, son cada vez más caros y además los chiquitos también tienen que aprender que esto es por mí. Quizás sí algún premio, porque cuando pasan por cosas feas no está mal. No sé, un poquito más de UPA, un poquito más de un montón de cosas. Entonces, algún premio sí, pero no, porque el soborno incluso es un poco como la mamá que porque se pone a llorar para que el chico tome el remedio. No se pone a llorar para eso, pero el chico toma el remedio porque la mamá se puso a llorar. El soborno, de alguna manera, no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por el otro o por una cosa externa. Y los chicos tienen que aprender a hacer todas estas cosas por ellos, para su propia salud. Entonces, el soborno pone afuera cosas que deberían ser de adentro, despacito, para lograrlas. Bueno, me quedan solo 2 diapositivas. Esto que hablaron al principio y que lo saben mucho mejor Lu y Carla que yo, qué importante es esta primera sensación de soledad y de desamparo a encontrar instituciones, hospitales, libros, o sea, hay un montón de cosas que nos están esperando, pero la parte complicada es que por ahí no sabemos esto. Yo les contaba a las chicas y les pedí un teléfono, porque una mamá tiene un chiquito sin diagnóstico y no sabe lo que le pasa. Ay, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo me podrías ayudar para promover esto? Y yo no sé si le puedo subir al Instagram el caso de su hijo, porque no sé si le ayudo, pero sí la puedo ayudar diciéndole, ponete en contacto con Amar, ponete en contacto con estas cosas para que hay gente que me va a ayudar en esto que me pasa. Entonces, la comunidad realmente, los grupos de WhatsApp, las instituciones, los grupos de apoyo, todo esto ayuda muchísimo y nos hace sentir, nada, salir de la soledad y salir del desamparo de este diagnóstico de estos primeros meses tan difíciles. Y ahora sí termino con esta diapositiva que me gusta un montón, y es, voy a decir 2 cosas muy contrarias, pero una es la posibilidad de que una persona sea igual a otra es de 10 a la 2.400 millones. Si saben matemáticas, es un número imposible de repetir. O sea, creo que el número daría la vuelta al mundo. O sea, es absolutamente imposible que haya 2 seres humanos iguales. Y al mismo tiempo, y en paralelo, y es muy raro lo que voy a decir, lo que nos hace iguales unos a otros es el 99,9% de nuestro material genético. Lo que nos hace diferentes es el 0,1. Y entonces, qué interesante es ver cómo somos tan absolutamente diferentes y tan absolutamente parecidos, que esta diferencia que hace un diagnóstico pesado sigue siendo solo el cero. Lo que me diferencia a mí con diagnóstico de a vos sin diagnóstico es el 0, o menos todavía que el 0,1, a lo mejor es el 0,01 de la diferencia. Pero me parece que es muy interesante entender esto, de que somos absolutamente diferentes y absolutamente iguales, y que sería buenísimo incluso enseñarle a los niños sanos a entender esto, que este chiquito que le pasa esto, que le pasa aquello, es tan persona humana como vos y que comparte con vos el 99,99% de su material genético, que lo que lo diferencia es muy, muy, muy poquitito. Parece que ayudaríamos un montón para la integración de estas cosas y para que estos chicos se sientan más cómodos en el mundo. Y ahora sí termino y saco para poder conversar lo que ustedes quieran conversar.